Shalom y bendiciones a todos. Hoy voy a compartir una segulá para aquellas mujeres que quieren quedar embarazadas y que por alguna razón no pueden concebir, no pueden quedar embarazadas, no han tenido todavía esa bendición de tener hijos. Voy a compartir una segulá cabalística que otra vez le ha dado resultado a muchas personas y Besat Hashem, que ojalá que también le pueda dar resultado a usted que desea ser mamá y pueda recibir esta bendición. Lo primero es que está escrito en los libros de la Kabbalah que lo ideal sería que después del día de Shabbat la mujer que desea quedar embarazada vaya a la mikve, al baño ritual, y que se sumerge en el baño ritual pidiendo y teniendo en su mente la Kavaná, que de esa manera, así como está purificándose, que así ella pueda ser un recipiente limpio, puro, su cuerpo, todo sea un recipiente purificado para recibir a esa Neshama, a esa alma que va a engendrar como su hijo o su hija. Entonces, ir a la mikve después del Shabbat. Pero yo estoy agregando acá además tener esa conciencia. Y cuando la persona vaya a la mikve, yo recomiendo que cuando entre al agua, cuando baje al agua, debajo del agua esté imaginando primeramente que se limpie de cualquier cosa que pueda estar impidiendo que quede embarazada, ya sea malas energías, brujería, enfermedad, lo que sea. Imagina que cuando entra al agua, ahí va a dejar abajo este bloqueo. Y si no sabe qué es lo que está causándole el bloqueo, pues no importa, piense, el bloqueo que sea, decrete y diga que se queda ahí en el agua. Y cuando usted salga de esa agua, saldrá pura, limpia, como un recipiente listo y preparado para poder recibir y para poder concebir, para poder engendrar. Eso es lo primero. Después de Shabbat, ir a la mikve. Siempre digo, por supuesto, eh, que lo ideal sería en la comunidad judía tener la mikve. Si no tiene mikve, pero lo tiene al lado un río, tiene el mar, usted puede ir al río o al mar. Tiene que ser, ya saben cómo es la mikve, es agua cuando uno se sumerge completo. Lo otra segulá que traen los sabios es que es mandarse a hacer, en el caso de la mujer, una pequeña lámina como una pequeña cadenita, un colgante que va a llevar consigo con la letra en hebreo Hei, pero la letra Hei deletreada, que sería Hei Aleph. La letra Hei deletreada la va a llevar en un colgante. Puede ser de plata o no necesariamente ni, o sea, puede ser plata, puede ser oro. La plata siempre es lo ideal y si no es de plata ni de oro, no importa. Es que tenga, se mande a hacer un pequeño colgante con la letra Hei deletreada. Y la letra Hei deletreada se escribe Hei Aleph. ¿Cuál es el secreto de la letra Hei para el embarazo? Lo voy a citar, vamos a leerlo. Tengo acá un texto de los sabios que explica el secreto de la letra Hei para la mujer para que quede embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué se recomienda esto? Esto viene tomado del libro del Génesis, capítulo 47, verso 33. Dice, esta expresión está vinculada con la declaración que José, el hijo de Jacob, Yosef Sadik, le dijo al pueblo, he aquí que os he adquirido este día junto con vuestra tierra para el faraón. Aquí tenéis semillas, sembrad la tierra. Esto viene de Génesis 47, 23. La declaración aquí tenéis, cuando se mira el texto en hebreo, en el idioma original hebreo, está escrita con la letra Hei, que es Hei Aleph. Hei Aleph. Y la palabra semillas en el texto original en hebreo está escrita mediante la locución Zera, que significa también simiente o descendencia. Es decir, a través de grabar en una lámina de plata la expresión He Aleph y llevarla colgada del cuello, se manifiesta el deseo que desde lo alto se agracie a la persona con la noticia, aquí tenéis simiente, o sea, aquí tenéis hijos, aquí tenéis descendencia. Y esto también está escrito en la obra Nefesh Haim, Zichron Yaakov Yosef. Así que les voy a mostrar ahora en la pizarra, para aquellos que no saben cómo se escribe la letra Hey, que quizás no son judíos o no saben cómo se escribe, se lo voy a poner en una pizarra para que aquellas mujeres que quieran quedar embarazadas lo manden a hacer en una pequeña lámina de plata
y que puedan llevarla colgando del cuello y Besat Hashem que puedan concebir hijos. Como pueden ver, aquí les he puesto en la pizarra, aquellas personas que otra vez o no son judíos, no saben cómo escribir hebreo, esto es lo que tienen que grabar en una lámina de plata pequeñita, en una pequeña cadenita, en un collarcito, y la mujer lo va a llevar consigo, solo la mujer es la que lo va a llevar, nunca se lo va a quitar, y Besat Hashem que con esto puede ayudarle a concebir. Esta es la letra Hei deletreada, o sea, esta letra, esta letra, que es la Hei, deletreada es Hei Aleph. Y aquí está el secreto de lo que les decía que explican los sabios para que pueda quedar embarazada. Y les voy a decir esto, si yo puedo hacer un dibujo acá, bueno, es que lo van a poner en una, bueno, así, como en una lámina de plata, en un pequeño colgante, ¿verdad? Y lo va a llevar del cuello, en un pequeño colgante. Así, sí, sí puedo hacer un pequeño colgante, así, lo va a llevar colgando del cuello en una, así, pequeñito. Y ahí está. Los sabios dicen esto es una segulá, por lo que acabo de explicar. Pesat Hashem para el embarazo. Hay muchos otros consejos para esto, estos solamente son algunos de ellos. Pesat Hashem que esto puede ayudar a muchas personas, a muchas mujeres que quieran quedar embarazadas, que puedan tener hijos y que Kadosh Baruj Hu le envía a cada una la bendición, el zehut y el mérito de que así sea. Pesat Hashem. Todas las bendiciones. Saludos a todos. Shalom. Bendiciones a todos.